Bueno, si uno está haciendo algo así que se vea como un dibujito, un anime, usualmente en tarde o temprano termina necesitando que algunas cosas se rendericen sobre otras. No, por ejemplo, acá tienen las cejas, se ven por sobre el pelo, y los ojos y la boca, que en realidad están dentro de la cabeza, se ven afuera. Usualmente para eso yo lo que vi que usa la gente es otra view layer, tipo crean otra nueva view layer y lo ordenan todo en el compositor, pero eso no es muy bueno porque primero que no se ve en tiempo real, tipo uno no lo puede ver acá en el viewport, y segundo que si uno tiene muchos personajes se hace medio complicado ordenarlo porque uno termina teniendo un montón de view layers para cada personaje. Entonces, para hacer eso, yo lo que hago es agarro y aprovecho una característica que tiene Eevee, que es que no calcula la transparencia según píxeles, sino que calcula la transparencia según materiales. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si yo tengo varios objetos, por ejemplo, y Eevee lo que está haciendo acá, la transparencia no le está calculando por cada uno de los píxeles que componen este objeto, sino que está calculando por los orígenes. Entonces, si yo esto lo muevo sin cambiar el origen, lo muevo adelante, deja de haber transparencia, porque Eevee no sabe que esto está adelante, cree que está atrás, porque el origen está atrás. Entonces lo calcula por el objeto entero, no lo calcula por cada cara o cada vértice o cada píxel. Y si los objetos están unidos, hace lo mismo. Acá hace lo mismo, pero lo considera con los materiales. Entonces, por ejemplo, si yo tengo esto delante, el material este debería estar abajo de todo, debería estar adelante. Entonces es como los orígenes de antes, pero lo considera con los materiales. Entonces, por ejemplo, acá no se ve la transparencia porque este objeto lo tiene atrás en esta lista. No sé si se entendió, en la descripción voy a dejar un link a la documentación de Blender donde lo explico un poco mejor. Pero bueno, a lo que se reduce eso es que si nosotros tenemos un objeto y tenemos otro objeto que está dentro, y nosotros queremos que el objeto de adentro se vea, eh, se vea a través del objeto de afuera, lo único que tenemos que hacer es el material del objeto de afuera, que es el que tenemos acá, primero lo ponemos en Alpha Blend para que Blender calcule las transparencias. Después le ponemos Show Backface para que Blender muestre la cara de atrás. Entonces uno acá ve que ya mostrando la cara de atrás y el material del objeto que está dentro es este. Tipo que si este material está adelante y este material está atrás y tenemos de ambos materiales tenemos activados Alpha Blend, porque si yo lo saco no calcula la transparencia de uno de los dos, entonces no sucede esto. Ya ahí ya nos muestra el objeto que está dentro, nos lo muestra afuera. Y bueno, ahora tenemos el problema de que se ve raro, no se ve acá, las sombras se ven raras y eso es porque solamente nos está mostrando las caras de atrás porque pusimos el show backface. Y como no tiene transparencias, medio que se confunde y cambia el orden. Entonces una forma fácil de arreglarlo es poner backface cooling y ahí esconde las caras de atrás, nos muestra las caras de adelante, pero aún así deja pasar el material que tiene enfrente, ¿no? Si yo esto lo fuera a cambiar, como dije antes, no funciona. Cosas que están adentro deberían estar después del material de fuera y así. Y esto, si uno quiere crear una cabeza, por ejemplo, lo único que tiene que hacer es, en los lugares donde no quiere que se vea lo que está atrás, por ejemplo, en este coso de afuera, ponemos así, y estas caras de atrás las ponemos con el mismo diffuse de antes, lo duplicamos y esto lo hacemos opaco. Entonces, si lo asignamos a estas caras, el material este ahora, como no tiene transparencia, no va a tener el mismo problema del otro, o sea, no el mismo problema, la misma propiedad que el otro, que deja que se pase el material de adentro, ¿no? Entonces sin importar donde lo tengamos en la lista, nunca va a dejar pasarla, porque no tiene transparencia. Entonces, si esta es una cara, la parte de atrás de la cara la hacemos así, la parte de delante la hacemos así, y todo lo que está dentro de la cara quedaría dentro, y el pelo, dependiendo si queremos con cejas o no, lo podemos hacer opaco. Por ejemplo, si yo agarro estas dos caras de arriba, las hago así, así, y agregamos un nuevo material, y lo asignamos. Ahí el pelo no se vería todo lo que está dentro, pero también lo podríamos
lo podríamos hacer transparente y jugar con el orden para que las caras de adentro terminaran, para que se vean las cosas afuera. Y eso es lo básico. También encontré que muchas veces pasa que uno quiere que se tape, porque ahora el problema que tenemos es que si acá nosotros tendríamos dos ojos, por ejemplo, uno puede terminar con el problema de que se ven los dos ojos aunque uno esté de costado. Entonces yo lo que hago es crear una nueva cara, le aplico este, que es el que no tiene transparencia, y eso hace que uno ahora tenga los dos ojos. Un segundo, creo que me confundí. Porque esto tiene backface cooling. La cosa dentro y la cosa atrás no debería tener backface cooling porque, bueno, como vieron, se jode porque no estaría mostrando la cara atrás. Pero bueno, eh, sería así, no hay mucho más. Después es un tema de ordenar las caras cuidadosamente. Y si uno quiere tener los objetos separados, como mostré antes, en vez de poner esta cara nueva en el medio para dividirlos y que no se vea el ojo derecho cuando estamos en el lado izquierdo, uno podría separar estos cubos que están dentro, ponerlos afuera e ir jugando con el orden de los objetos. A lo que me refiero es si uno tiene esto seleccionado y lo pone acá, solamente se vería cuando pasáramos el medio, ¿no? Entonces si uno tiene dos ojos, quizás quiere intentar hacer eso en vez de jugar con el orden de estos materiales. Y otra cosa más, que uno usualmente lo que quiere con estos ojos es que no, desde atrás no se vean, ¿no? Que si yo hago así no se ve y que no se vea la parte de atrás. Entonces usualmente los ojos que uno usaría con alguna técnica así serían, no solo que serían ojos bidimensionales, o ojos o cejas o lo que sea, sino que acá tendrían backface cooling, así se oculta la cara de atrás y uno solamente los podría ver desde adelante. Y eso es todo. También la forma en la que yo hago las cejas es un poco más complicada porque uso nodos de materiales. Tal vez después haga otro video en referencia a eso si alguien lo pide. Pero bueno, muchas gracias por su tiempo y nada, eso es.